Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al quinto encuentro virtual del ciclo Visión Geopolítica y Estratégica de Recuperación de nuestra Soberanía como parte integrante del campo nacional y popular. Les quiero recordar que este ciclo de charlas está organizada por FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Frente Vicente Pueblo López. Hoy los temas que vamos a tratar en este quinto encuentro van a ser el Atlántico Sur, situación y ocupación del espacio marítimo y áreas en disputa, la presencia estratégica de FIPCA y la situación en zonas de frontera. Para estas exposiciones, nuestros panelistas de hoy, a los que les damos la bienvenida, van a ser el almirante Guillermo Tomé, que además es integrante del área de asuntos estratégicos de FIPCA, el teniente de fragata Julio César Urien y presidente de FIPCA, el director de Recursos Naturales y Medio Ambiente de FIPCA, Gustavo Kuenin, y Pablo Conde, excombatiente de Malvinas e integrante de Grupo por la Soberanía GPS. Nuevamente queremos mencionar que este ciclo está orientado a la formación y al debate en materia de defensa de nuestra soberanía para todas y todos los militantes, ya que entendemos que debemos prepararnos para defender nuestro territorio y nuestra patria. Le queremos dar la bienvenida a todos los que están participando en la plataforma de YouTube, en la cual van a poder dejar sus comentarios y todas las preguntas que vayan surgiendo, y al final de las exposiciones van a ser respondidas por nuestros disertantes panelistas. A lo largo de la charla, entre compañero y compañero que está exponiendo, les voy a ir recordando algunas cuestiones técnicas sobre esto. Queremos agradecer desde ya al ingeniero Juan Castellucci, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y a Gustavo Campana, que es referente del Frente Vicente Pueblo López. Así que, en primer lugar, dándoles la bienvenida, los vamos a dejar con la exposición del almirante Guillermo Tomé. Buenas tardes. Gracias, Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Yo voy a hacer una presentación que espero que ya se esté viendo, referida básicamente al Atlántico Sur, y estos van a ser rápidamente los ítems en estos 40 minutos que dispongo para hablar de unas pequeñas diferencias de los espacios geopolíticos respecto de los espacios jurisdiccionales, para que podamos entender cuál es la problemática en el Atlántico Sur, espacios marítimos desde la Convemar, el Atlántico Sur, Argentina en clave geopolítica, poder en el mar, el escenario estratégico del Atlántico Sur y una reflexión final. Para entrar ya directamente en tema, no es lo mismo hablar desde los espacios, desde el derecho internacional, que los espacios de jurisdicción o los espacios geopolíticos. Obviamente hay espacios que pertenecen a la comunidad internacional de acuerdo al derecho internacional, como lo es el alta mar, como son los espacios aéreos internacionales o las convenciones de Naciones Unidas que han determinado que el espacio ultraterrestre es un patrimonio de la humanidad, pese a que vemos hoy como espacios en disputa en este siglo XXI, básicamente y justamente el espacio ultraterrestre en una carrera prácticamente que se está viendo entre China, Estados Unidos y Rusia, y también el espacio virtual, el espacio cibernético, que son los últimos espacios, o por lo menos los espacios que hoy van a definir el poder de una superpotencia. O el espacio sometido a la soberanía territorial de un Estado, como el espacio terrestre dentro de sus límites convencionales, o el espacio marítimo como lo es el mar territorial, y como vemos esos espacios soberanos en un mapa, y después cuando pasamos a ya interpretar el espacio geopolítico, que no es otra cosa que el fruto de una convención intelectual, pero que después se traduce en
obviamente en estrategias y en acciones y en política de poder en materia de política internacional, como pudo haber sido en su momento las panregiones surgidas de la Escuela Geopolítica de Múnich, encabezada por el general Haushofer, o la visión de Mackinder para alertar al Imperio Británico sobre su concepción del área corazón, básicamente en lo que era la Eurasia, o Spikman cuando establece el Rimland en función de esa visión de Mackinder, en donde sostenía que para controlar esa tierra corazón había que establecer un anillo de contención sobre lo que era ya la Unión Soviética, o también podemos ver cómo es la distribución de las distintas flotas de los Estados Unidos en función de lo que es la política de Mahan de poder del mar. Evidentemente, y acá lo que sí vemos es que esa heterogeneidad geográfica que existe en el mundo pasa a una homogeneidad geopolítica cuando se define, ¿sí?, el escenario internacional desde una perspectiva espacial. Y esto hay que entender lo que es así en materia de política internacional, toda vez que el mayor atributo de un Estado en política internacional es el poder y no los atributos de legalidad o los atributos jurídicos. Entendiendo esto es que vamos a entender qué es lo que pasa en el Atlántico Sur. Muy bien. Con respecto a los espacios marítimos, muy bien. Sabemos de la existencia de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que llegó después de largas disputas y conversaciones en 3 distintas conferencias, hasta que en 1982 se promulga esta convención, que establece cómo se distribuyen los espacios marítimos, y que la Argentina ratifica en el año 1995 a través de la ley 24.543. Ahí establece la línea de base sobre el espacio terrestre, el mar territorial, que equivale a 12 millas de esta línea de base, en donde el Estado litoraleño tiene plena soberanía, no solamente sobre el mar y sus recursos, sino también sobre el espacio aéreo nacional, forma parte del espacio aéreo nacional de ese mar territorial, y donde obviamente prima la legislación argentina. Después existe una zona contigua de 12 millas más, que solamente el Estado ribereño tiene derecho a los recursos vivos y no vivos, pero también a hacer cumplir determinadas legislación que tenga sobre materia aduanera y de salubridad. Es decir, el Estado ribereño puede, sobre la zona contigua, establecer su legislación en materia aduanera y de sanitaria. Y luego, obviamente, en un espacio que va, si lo queremos medir desde la línea de base, 200 millas, que establece la zona económica exclusiva, que es donde el Estado ribereño tiene derecho a los recursos vivos y no vivos, es decir, los recursos que se encuentran en el lecho y en el subsuelo, de esta zona. Y por último, la extensión de la plataforma continental, en donde se prolonga hasta 150 millas, que es la línea del talud, y donde el Estado ribereño tiene derecho a los recursos no vivos que están sobre el lecho y sobre el subsuelo marítimo. Esto es lo que define, en definitiva, la responsabilidad jurisdiccional de un Estado ribereño sobre estos espacios marítimos. Obviamente, si lo queremos traslucir en un mapa, aquí vemos la línea que corresponde a la extensión de la plataforma continental a esas 150 millas, y vemos aquí donde la Argentina tiene responsabilidad de sus espacios marítimos a controlar y a usar en materia de recursos vivos y de recursos no vivos, de acuerdo a la zona que se trate, si es la zona económica exclusiva o si es la ampliación de la plataforma. Ahora, muy bien, conociendo ya los espacios geopolíticos, los espacios marítimos, vamos a hablar del Atlántico Sur. No solamente del espacio correspondiente al Estado Nacional, sino el Atlántico Sur
en términos generales. Evidentemente, forma parte del Océano Atlántico, tiene su límite norte en la línea del Ecuador, que va desde la ciudad de Belén hasta el Golfo de Guinea en África, en donde existe una línea de mayor angostamiento, que es entre la ciudad de Natal y la ciudad de Dakar en Senegal. Tiene un límite oeste que va desde el Cabo de Hornos y se prolonga hacia el continente antártico. El límite este desde el Cabo de Agujas, que sigue el meridiano de 20 grados de proyección hacia el Polo Sur, y obviamente el continente antártico como límite sur. Ahora, muy bien, este océano que fue descubierto a partir del descubrimiento de América, empieza a cobrar importancia con las distintas expediciones. Obviamente los primeros que ocupan las islas que se encuentran longitudinales al Atlántico Sur, la isla de Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, fueron islas utilizadas por los portugueses, sobre todo como una parada logística en lo que era el comercio de esclavos desde África hacia la América del Sur, y también como base a los efectos de hacer lo que era el viaje a las Indias a través del Cabo de Agujas para pasar al Océano Índico. Ya digamos que a partir del momento en que exploradores ingleses también se hacen a la mar en cuanto a los distintos viajes exploratorios sobre el Atlántico Sur, también descubren esas islas, y ya con una visión geopolítica, Inglaterra, cuando pierde las 13 colonias en América del Norte, pone foco en el Atlántico Sur, como puso foco en otros puntos y estrangulamientos importantes que le dieran el control del mar a partir de su política expansiva como imperio, a los efectos de poder controlar el comercio marítimo. Y sin lugar a dudas se encontró en el Atlántico Sur cuáles eran los puntos estratégicos. Obviamente eso tiene que ver con las invasiones inglesas en 1806 y 1807, porque entendía claramente que la entrada del Río de la Plata era uno de los grandes puntos estratégicos del Océano Atlántico Sur, aspecto que no lo pudo hacer militarmente, pero sí lo consigue desde otro punto de vista más cultural y económico, sin hablar de la creación del Estado de la República Oriental del Uruguay, que básicamente es vendido como la instalación de un Estado tapón entre Brasil o el Imperio de Brasil en ese momento y las Provincias Unidas, cuando en realidad la búsqueda era que un solo país no tuviera el dominio de la boca de entrada al Río de la Plata. Pero vemos que esta parte del Océano Atlántico, el Océano Atlántico Sur, se lo puede ver como un triángulo, en donde vemos que sus puntos estratégicos se establecen en un vértice en este estrangulamiento, y los otros dos vértices en los pasos bioceánicos de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, y entre el Atlántico y el Índico. Y obviamente esta cara del triángulo que da a su proyección antártica. Es interesante ver entonces cómo Inglaterra, a través de los años, primero asentándose con la Compañía de las Indias Orientales en la isla de Santa Elena, en donde construye un fuerte, y ya en el siglo XIX después de Waterloo, llevan a Napoleón Bonaparte preso a esa isla, la isla de Santa Elena, y ante el temor de una posible excursión francesa, los efectos de su liberación, ocupan Tristán de Acuña y ocupan la isla Ascensión, que después de la construcción, y obviamente en 1833, ocupan las Islas Malvinas. Es decir, la ocupación de estos puntos tiene que ver con este triángulo y este control de este espacio marítimo a los fines del Imperio Británico. Obviamente que ya a partir de la construcción del Canal de Suez y posteriormente del Canal de Panamá, parecería que el Atlántico Sur hubiera perdido cierta importancia
sobre todo en materia de comercio internacional, que se reaviva sin lugar a dudas a través de las dos guerras mundiales, pero también a partir de la Guerra Fría, fundamentalmente, en donde, si bien Tristán de Acuña queda bastante abandonada, no así la isla Ascensión, en donde Estados Unidos, después de terminada la Segunda Guerra Mundial e iniciado el periodo de la Guerra Fría, ve como una gran amenaza este estrechamiento que existe entre el continente africano y América del Sur, y que pone cierta vulnerabilidad sobre lo que ellos consideran el Mediterráneo americano y la presencia de la Unión Soviética a través de esta línea de comunicaciones. Y al no poder convencer a Brasil, aliado en la Segunda Guerra Mundial, de poder establecer una base naval en la ciudad de Natal, en este punto, digamos que entonces sí la isla de Ascensión cobra bastante más importancia y hay un acuerdo entre Gran Bretaña y Estados Unidos en donde se asienta primero la construcción de una pista, una importante pista de aviación que después servirá en el año 82 como punto logístico y base intermedia entre el desplazamiento de tropas de Gran Bretaña a las Islas Malvinas, pero además como una importante red y nodo de comunicaciones y posteriormente como una importante base de inteligencia en acuerdo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero sí vemos rápidamente en esta distribución cómo Gran Bretaña ejerce un control absoluto sobre este triángulo estratégico que presentamos en el Atlántico Sur. Bien. Vamos ahora a ver nuestro espacio del Atlántico Sur. Evidentemente, cuando nosotros pensamos en el espacio marítimo, no podemos alejarnos de todos los espacios que son importantes y que la Argentina debe controlar. Su espacio territorial terrestre, sus espacios marítimos, sus espacios aéreos. Pensar en el espacio ultraterrestre en clave del siglo XXI a través de la colocación de satélites y de tratar de desarrollar la suficiente ciencia y tecnología que nos permita estar presentes en ese espacio que va a definir el poder en el siglo XXI. Pero hablando básicamente de cómo vemos nosotros el espacio geopolítico argentino y cómo debimos dividirlo en áreas geoestratégicas para poder entender la problemática geopolítica argentina, dividimos el área geoestratégica continental e Isla Grande de Tierra del Fuego, el área geoestratégica de Cuenca del Plata, hidrovía Paraná-Paraguay, del Atlántico Sur propiamente dicho y del sector antártico argentino. ¿Por qué hicimos esta división? Porque obviamente cada área geoestratégica presenta problemas estratégicos diferentes a resolver, pero con la particularidad de que cada solución a esos problemas estratégicos, sin lugar a dudas, va a tener una influencia importante en el resto de las áreas geoestratégicas. Pero además porque cada una de estas áreas geoestratégicas tiene condiciones políticas, tiene condiciones legales, tiene condiciones desde el punto de vista del derecho internacional, militares y económicas que las hacen diferentes para encontrar soluciones a esos problemas estratégicos que cada área plantea. Muy bien, dedicándonos específicamente al área geoestratégica del Atlántico Sur, propiamente dicho, evidentemente nosotros contamos con un espacio marítimo jurisdiccional de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados frente a un área continental de solo 2.766.000. Evidentemente, en esos espacios marítimos jurisdiccionales existen recursos vivos y no vivos, de los cuales la Argentina debe estar presente y debe usufructuar para el beneficio de su sociedad. Tenemos un problema porque dentro de lo que nosotros consideramos como propios nuestros espacios marítimos, tenemos una ocupación actual de 1.639.900 kilómetros cuadrados, donde básicamente encontramos el área de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pero que no es solamente el espacio de tierra que ocupan solamente 15.000 kilómetros cuadrados, sino
los espacios marítimos y todos sus recursos asociados que hoy están ocupados bajo el dominio de Gran Bretaña. Ahora, estratégicamente la parte argentina del Atlántico Sur también se podía ver como un triángulo en donde sus puntos estratégicos eran básicamente el paso bioceánico, la entrada de la cuenca del Río de la Plata y obviamente las Islas Malvinas, como una especie de triángulo que hubiera permitido, que permitiría el control sobre nuestro espacio jurisdiccional de mar. Obviamente nos encontramos con el problema de que esos tres puntos estratégicos no están controlados por la Argentina. El paso bioceánico es un paso compartido, obviamente con Chile, pero que quedó muy debilitado a partir de los acuerdos de 1984, del Tratado de Paz y Amistad, en donde obviamente todo lo que es el pasaje del Canal de Beagle hay una preponderancia sobre el control chileno. Solamente del Estrecho de Magallanes nosotros tenemos derecho a la boca y al control de ese espacio. Tenemos la ocupación de las Islas Malvinas en el vértice y la Cuenca del Plata, que evidentemente si al no desarrollar el Canal de Magdalena, que daría a la Argentina la posibilidad de la entrada directa de mercancías a través de un paso al sur directamente a sus puertos, nos encontramos hoy que toda la mercancía que ingresa a la Cuenca del Plata, que es el 90% del tráfico comercial internacional argentino, y además la salida de toda la proteína vegetal que baja desde la hidrovía, lo hace por el Canal de Montevideo, dando una preponderancia al puerto de Montevideo en materia de infraestructura y logística importantísima, que le da cierto control sobre esa cuenca, sobre la Cuenca del Plata, con lo cual estamos perdiendo ese control de ese punto estratégico. Pero en realidad, a partir de la ampliación de esta plataforma continental a 150 millas, ya el punto estratégico del triángulo lo tenemos que ver depositado sobre el área de las Georgias, punto al cual Gran Bretaña está interesada en sostener. De hecho, ha invertido en este último tiempo 144 millones de libras esterlinas en la ocupación de 2 bases científicas en la isla de San Pedro y además en la actualización de las bases científicas que tiene sobre la península antártica, porque además esta cara del triángulo da una clara proyección sobre el continente antártico. Y esto sí, ya este triángulo estratégico da control sobre la totalidad de los espacios marítimos que nos corresponden como jurisdicción. Teniendo presente que este punto estratégico es compartido, la necesidad de recuperar el control sobre la Cuenca del Plata y la necesidad de recuperar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y las Georgias del Sur, porque en eso está comprometida nuestra proyección antártica, con un grave problema sobre el área geoestratégica continental, que en esta cara del triángulo, que es la que da a todo nuestro litoral marítimo, tenemos el 33% del territorio correspondiente al espacio continental terrestre, con solamente el 4% de población, lo que nos da un litoral marítimo de un importante vacío geopolítico que impide una clara proyección sobre los espacios marítimos. Y esto es un mapa que presentó el doctor César Augusto Lerena, que lo publicó hace muy poquito en un artículo, que da una importante claridad sobre cuál es la situación actual en el Atlántico Sur. Vemos nuestra zona económica exclusiva comprometida hoy por la pesca ilegal que llevan fundamentalmente adelante buques chinos y también buques españoles. Obviamente dentro de lo que es la zona económica exclusiva argentina y de nuestro patrimonio
la zona que está ya ocupada por Gran Bretaña, que son más o menos 438.000 kilómetros cuadrados, que fue definida como la zona de conservación y administración de las Islas Falkland por Gran Bretaña luego de la guerra del 82. Esta zona, que es la zona 3, que se denomina la zona del Gallinero, como una zona de conservación de la Falkland, que fue firmada inclusive entre el Reino Unido y la Cancillería Argentina en el momento que Cavallo era ministro, de la mano de los acuerdos de Madrid, área que sí explota Gran Bretaña a través de sus licencias pesqueras y sus licencias de exploración y explotación petrolera. El área 4, que fue una decisión unilateral que denominó ese gap dentro de la zona económica exclusiva, que es rica en calamar. El área 5, que es esta que vemos sobre las Georgias y la Sandwich, que es un área marítima protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido hace muy pocos años, con lo cual esto obstaculiza la posibilidad de que buques científicos argentinos hagan exploración sobre esta zona que obviamente nos pertenece por derecho, porque al ser una zona marina protegida, quien ejerce esa zona tiene el derecho o la facultad de pedir a cualquier buque científico qué tipo de campaña va a realizar, sobre qué, con quiénes, y además entregar los resultados. Y obviamente tiene la potestad de autorizar o no dicha campaña científica. El área 6, obviamente, que es el área de reclamo antártico de Gran Bretaña, con lo que corresponde a la zona económica exclusiva y la extensión de la plataforma continental a 150 millas. La 7 es el área marina protegida del Banco de Woodward, que la Argentina determinó a partir del año 2013-2014, con la particularidad que las especies marinas que se desarrollan y que nosotros protegemos son especies migrantes y que luego son pescadas en la zona de Malvinas. La 8, que fue el área de explotación de hidrocarburos, que fue licitada por el gobierno anterior, de la cual muchas de esas licitaciones fueron obtenidas por empresas británicas. Muchas de esas empresas también operan ilegalmente en la zona de Malvinas. Y por último, el último grano, que es acá, en esta zona que se proyecta nuestra plataforma continental, en donde una organización de protección de los recursos del Atlántico Sur, que no es otra cosa que una ONG asociada a cámaras pesqueras argentinas y cámaras pesqueras españolas, que quieren determinar aquí una zona de protección para evitar la pesca ilegal. Que si bien el fin puede parecer altruista y bueno desde el punto de vista de nuestros recursos pesqueros, el Estado debe estar presente, pero además llama poderosamente la atención la participación de las cámaras pesqueras españolas, que son las que mayor participación tienen dentro de las licencias otorgadas por las Islas Malvinas bajo ocupación británica, y además también hay que recordar que muchos buques pesqueros españoles pescan ilegalmente en nuestra zona económica exclusiva, con lo cual llama poderosamente la atención. Lo importante es ver este recuadro, que es, en definitiva, lo que nos pone a nosotros en un fuerte litigio dentro de lo que es nuestros espacios a controlar y las acciones y políticas que debemos llevar a cabo para no perder estos espacios. Sin hablar, obviamente, y por último, de el reclamo compartido que existe sobre la península antártica entre Gran Bretaña, Argentina y Chile. Si bien con los chilenos tenemos una superposición de una porción de los espacios territoriales reclamados, en el caso particular de Gran Bretaña, el reclamo de Gran Bretaña ocupa todo el reclamo territorial argentino y solamente una parte del chileno. Y hay que agregar que el resto de los que reclaman soberanía territorial
son Noruega, Australia y Nueva Zelanda, y una porción Francia, pero particularmente los países pertenecientes al Commonwealth, que ya reconocen y han reconocido a Gran Bretaña como espacio soberano. A su vez Gran Bretaña les reconoce a ellos este espacio soberano, y la particularidad de Francia, que como integrante de la Comunidad Económica Europea también reconoce ese territorio como británico, y en su momento la Comunidad Económica Europea también reconoció a este espacio como británico. Con lo cual, estos son los problemas que debemos enfrentar en la actualidad. Ahora bien, el mar no lo tenemos que ver exclusivamente como un espacio de tránsito de mercancías o como un espacio solamente a darle seguridad y control. En realidad, el problema de nuestros espacios marítimos y sus recursos es que la verdadera construcción de poder en ese espacio está dada por el uso sustentado y adecuado de la exploración y explotación de todos los recursos que ese mar puede brindarnos. Empezando por los recursos piscícolas, siguiendo por la exploración y explotación de hidrocarburos y además el desarrollo de energías sustentables a través de las mareas, a través del oleaje, a través de las diferencias térmicas, a través de las diferencias de salinidad, que son todas posibilidades de generación de energía limpia, la exploración y explotación de los recursos minerales, todos los nódulos polimetálicos existentes en el Atlántico Sur, camino de exportación de agroalimentos, la importante biodiversidad marina que da vida a empresas de índole cosmetológica y farmacológica, la infraestructura y logística que deja una importante renta en dólares a partir de todo el movimiento y de toda la generación de empleo a través del empleo de estas herramientas, porque moviliza la industria naval, la construcción de buques, la industria pesquera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la llave, sin lugar a dudas, es la posibilidad de que la ciencia y tecnología nos abra el camino al uso adecuado y sustentable del mar. Por último, la seguridad y el poder naval, que no es otra cosa que la consecuencia necesaria de ese desarrollo y de esa necesidad de usar el mar, que nos estaría dando la posibilidad de contar con un PBI más para la Argentina y para el beneficio de nuestro pueblo. El uso del mar para el desarrollo argentino y bienestar de su pueblo, que significa casi más de un PBI, y que la seguridad es consecuencia del desarrollo como conclusiones parciales del desarrollo de estas herramientas para construir poder en el mar. Ahora bien, ¿cuál es el problema en el Atlántico Sur? Que es un escenario estratégico de conflicto. La Argentina no es el único actor, ya vimos cuál es el actor hegemónico que controla el Atlántico Sur, que sin lugar a dudas es Gran Bretaña, y que además no solamente lo controla porque tiene estos puntos de control o por la presencia militar que ha desarrollado en el Atlántico Sur, lo controla porque él ha desarrollado todas esas herramientas de poder, porque explora y explota las posibilidades de hidrocarburos en las Islas Malvinas, otorga licencias de pesca. Esto le ha dado a las Islas Malvinas la posibilidad de que hoy el ingreso per cápita de cada habitante de las islas esté cerca de los 100.000. Estamos hablando de el ingreso per cápita más grande en el mundo registrado, pero el desarrollo de la ciencia y tecnología, el desarrollo de cada una de estas herramientas que yo he enumerado, es lo que verdaderamente lo transforman a Gran Bretaña en el gran hegemón del Atlántico Sur, más allá de sus aspiraciones de seguir controlando y de su proyección antártica. Pero existen otros actores con otros intereses que obviamente van a conflictuar también en el Atlántico Sur. Brasil en su porción de responsabilidad, que siempre ha tratado este espacio como su Amazonia azul y que de alguna manera
llevó una política agresiva sobre el continente africano para establecer acuerdos con los países de habla portuguesa que de alguna manera pudieran conformar esta Amazonia Azul como una suerte de lago interior, en donde proyectó sus empresas para operar en costas africanas, Petrobras, Odebrecht, Vale, y obviamente un importante desarrollo de la Marina brasileña y a la vez de otras herramientas y de otras agencias que generan esas herramientas a desarrollar para explorar y explotar y usar el mar que les compete. Obviamente después, con la llegada de Bolsonaro, la caída de Odebrecht, algunas de estas políticas se han visto limitadas, pero sin lugar a dudas para Brasil, que no nos olvidemos que en el año 1986, después del conflicto de Malvinas, estableció un acuerdo con Uruguay, Argentina y con todos los países de la costa occidental africana para definir en Naciones Unidas al Atlántico Sur como una zona de paz y colaboración, libre de armas nucleares y demás. Esto básicamente por la preocupación que a Brasil le genera, sin lugar a dudas, la presencia británica en el Atlántico Sur. Pero no encuentra en nuestras políticas un aliado, evidentemente, que pueda hacer fuerza a esa presencia británica, con lo cual él lleva adelante una estrategia de colaboración selectiva con los británicos, que no son los únicos. Obviamente Estados Unidos desarrolla sus intereses mucho más desde el punto de vista de la securitización, por eso la presencia y la renovación de la cuarta flota en el control de este espacio americano, pero no nos olvidemos que además es el mejor aliado de Gran Bretaña en este espacio marítimo. Obviamente Chile con su proyección antártica, otros actores como pueden ser China en su interés básicamente y a través de la presencia de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, pero también hay otro tipo de entes no estatales, de empresas transnacionales, muchas de ellas también solventadas por algunos estados, entre ellos Gran Bretaña, en lo que es la exploración y la explotación de minerales o de hidrocarburos en la alta mar, lo cual, sin lugar a dudas, nos pone en una situación sumamente complicada. Y por último, los intereses uruguayos, que sin lugar a dudas complican lo que es la entrada a la Cuenca del Plata a través de haberse materializado en forma definitiva el acceso a través del canal Montevideo y que nosotros no hayamos desarrollado el canal de Magdalena para compartir ese acceso de nuestro comercio a la Cuenca del Plata, sin hablar de otras cuestiones que obviamente creo que ya ha habido una clase dada por el ingeniero Tetamanti, que es un experto y conocedor de este tema y que seguramente ha dejado con bastante claridad cuál es la problemática, y problemática que impacta además porque Montevideo se asocia a Malvinas, dando posibilidades logísticas a muchos de los buques que utilizan las licencias de pesca para hacer reparaciones y mantenimiento en el puerto de Montevideo. Y no nos olvidemos del acuerdo entre China y Uruguay, poniendo a Montevideo como terminal de la ruta marítima de la seda, que puede también generar una suerte de espacio logístico para los buques que pescan ilegalmente en nuestro Atlántico Sur. Con lo cual, lo que vemos aquí es la gran cantidad de actores con intereses en contraposición que generan, sin lugar a dudas, que este escenario estratégico para la Argentina sea un escenario de conflicto y que, por otra parte, si nosotros no desarrollamos las adecuadas herramientas de poder en el Atlántico Sur sobre nuestros espacios jurisdiccionales, vamos a encontrarnos absolutamente limitados y aferrados a nuestro mar territorial. Ya para terminar, y como reflexiones finales, para tratar de hacer un resumen de lo que nos tiene que quedar
absolutamente claro, es que hoy, sin lugar a dudas, el Reino Unido es el hegemón del Atlántico Sur. No solamente por el poder desarrollado de que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, de que tiene la cuarta marina del mundo, y de el significado que tiene el Reino Unido, sino que hoy desarrolla en el Atlántico Sur todas las herramientas que le confieren poder y la categorización de hegemón en el Atlántico Sur. De que ese Atlántico Sur es un escenario estratégico de conflicto en donde distintos actores buscan sus posibilidades y muchas de ellas las buscan en los espacios jurisdiccionales argentinos. Debemos recuperar los puntos estratégicos del Atlántico Sur, de ese triángulo que es de interés nacional, que va desde el vértice en las Georgias, Cuenca del Plata y pasos bioceánicos. Entender que en ese uso y desarrollo del mar, la ciencia y tecnología es la llave para poder llevarlo a cabo. Sin ciencia y tecnología no vamos a estar en condiciones de competir con ninguna empresa transnacional que quiera explorar y explotar los recursos en el mar. Porque además, a partir de contar con esa ciencia y tecnología, podemos también hacernos al alta mar, como hoy se hacen muchas empresas transnacionales. Entender que usar el mar significa explorarlo y explotarlo sustentablemente. Y por el otro lado, que ese uso del mar y su desarrollo implicará entonces sí su control y el desarrollo de las capacidades navales suficientes para que le den seguridad. Por último, si no usamos y controlamos el mar, no vamos a ser un país continental, bicontinental. Evidentemente nos vamos a encontrar con la gran dificultad de poder en el 2048, cuando se discuta el protocolo correspondiente al control del medio ambiente sobre lo que corresponde a recursos minerales y se pongan en discusión estas cuestiones, puede establecerse una suerte de crisis sobre el continente antártico en donde se va a volver a discutir soberanía, y si al 2048 no hemos desarrollado nuestras herramientas de poder para tener una presencia efectiva desde el punto de vista del desarrollo y uso del mar para el beneficio de nuestro pueblo, evidentemente lo que nos va a quedar es este mapa, en donde este límite negro nos va a poner en claro todo lo que hemos perdido, y entonces sí, seguiremos dándole espaldas al mar, pero ya no por negligencia o por falta de comprensión de esta problemática, sino por la vergüenza que vamos a tener frente a las próximas generaciones de no haber hecho lo que corresponde para hacernos de un espacio que es absolutamente argentino. Bueno, acá termino y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, almirante, por su excelente exposición. Como siempre, los compañeros y compañeras están dejando muchos comentarios al respecto en la plataforma de YouTube. Después le vamos a trasladar las preguntas, que ya las estamos anotando. Sí, perfecto. Queremos contarle a los compañeros y compañeras que voy a insistir en el tema de anotarse en este ciclo de charlas. Lo pueden hacer a través de la página de FIPCA. Hay una plataforma que se llama Eventbrite, desde la cual van a recibir material sobre cada charla una vez que ustedes se anoten, y la van a recibir por mail. Por otro lado, quiero agradecer a Gabriela, es la técnica de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que es la que está haciendo posible estas transmisiones, con mucha paciencia, así que muchísimas gracias. Queremos saludar que está en el chat un compañero, Oscar Ernesto Vázquez Corazpe, que nos está viendo desde Venezuela con esta posición de abrazo a la patria grande y de entender la política nacional y la política de Estado con mirada latinoamericana. Así que el próximo que va a darnos su exposición es el teniente de fragata Julio César Urien, que
entiendo que debe estar, le damos la bienvenida, ahí está sumándose al chat. Así que en el marco de la temática que estamos tratando, el Atlántico Sur, la situación y ocupación del espacio marítimo y áreas en disputa, la presencia estratégica de FIPCA y la situación en zonas de frontera, ahora los dejamos con la exposición del presidente de FIPCA, Teniente de Fragata Julio César Uriano. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo me voy a referir a la situación y a la política que lleva adelante FIPCA y los agrupamientos sanmartinianos en estos espacios, y está enmarcado en la correcta exposición que hizo el almirante Guillermo Tomé, que vemos las debilidades que tenemos como nación en estos espacios y que desde los sectores del campo popular, ¿qué podemos hacer más allá de que cuando tenemos un gobierno nacional y popular, qué políticas podemos llevar adelante y no solo lamentarnos? Acá en esta imagen vemos a la sanmartiniana saliendo de las Islas Malvinas en el 2016, que la recuperamos, que prontamente va a estar navegando. Para empezar, yo quiero manifestar un poco estos conceptos de que la soberanía nacional reside en quienes detentan la autoridad sobre los diferentes espacios, sean estos territoriales, de recursos naturales, financieros o comunicacionales. Y como vemos y sabemos, nuestra nación está condicionada y ocupada. Entonces nosotros hablamos de soberanía nacional, pero cuando hemos recorrido nuestro territorio, nuestra patria, por ejemplo, hemos ido con las marchas al lago Escondido, hemos visto que este lago, que es público de los argentinos, está ocupado por un gran empresario del sector financiero, el señor Joel Lewis, y que es el que tiene la autoridad sobre este territorio y no permite que entren las autoridades nacionales, como cuando ocurrió en nuestra última marcha, donde no pudo entrar la prefectura naval argentina. Y también, como vemos, que explicó muy bien el almirante, el territorio ocupado que tenemos por parte del colonialismo británico. Por eso decimos que sin soberanía no hay nación. Podemos ser más progresistas, menos progresistas, pero si nos quedamos sin territorio, sin nación, ya de nada sirve nuestros ideales. Por eso, repito, nosotros, nuestra consigna principal es que sin soberanía no hay nación. Ahora, acá hay un aspecto central que planteamos los sanmartinianos de la Fundación, que a lo largo de la historia de nuestro país son los sectores populares los que han asumido esta defensa y esta construcción de nación. Lo hemos visto en la participación en las invasiones inglesas, en los ejércitos de la independencia, en la vuelta de obligado. Y a partir de estos sectores que se han ido organizando, hemos defendido nuestros derechos y nuestros ideales. Es así que vemos con la experiencia del movimiento obrero argentino que a partir de la organización de sus sindicatos han logrado defender sus derechos, pese a la ofensiva y los agravios que ha llevado adelante este sector, que es la oligarquía nativa, al servicio siempre de una potencia como fue Inglaterra y Estados Unidos. Pero es este sector organizado el que pudo impedir este avance contra los derechos de los trabajadores. Tenemos también otros sectores en estos últimos años, como son los movimientos sociales que se han organizado en defensa de todos estos sectores excluidos y que hoy ocupan cargos importantes en el Ministerio de Desarrollo Social, que están organizando la parte productiva de los sectores populares. También lo podemos ver en los derechos humanos, cómo los sectores populares, los organismos se han organizado y hoy también están ocupando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el pueblo, el campo popular que se ha organizado y últimamente hemos visto el movimiento de las mujeres planteando sus derechos y hoy también tenemos un ministerio que es el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad, y etcétera.
Ahora, nosotros, desde la Fundación FIPCA, planteamos que los sectores populares también nos tenemos que organizar en la defensa de nuestros derechos de soberanía territorial. Ese es un poco el desafío, eso es lo que impulsamos a partir de los agrupamientos sanmartinianos. Y no solo que la defensa de la soberanía está en manos de las Fuerzas Armadas, que es la punta de lanza del sistema de defensa, sino también en los sectores y en la conciencia y organización de los sectores populares. Entonces, hoy vemos, yendo ya concretamente al Atlántico Sur, cómo este imperio británico tiene una política constante a lo largo de los siglos. En estos últimos años, después de la ocupación de Malvinas, hemos visto cómo amplió la base militar en Monte Agradable, cómo últimamente termina la ampliación de su puerto militar, cómo potencia la red de vigilancia e inteligencia en torno a las islas, cómo suma vuelos, ¿no? Porque acá anteriormente estaba un vuelo mensual que hacía Latam, que venía de Chile, Río Gallegos, y a partir del acuerdo Faradora-Duncan, que llevó adelante el gobierno de Macri, salió un nuevo viaje a partir de Brasil, con un vuelo mensual de ida y vuelta pasando por Córdoba. Ahora nos encontramos que hay que ver qué pasa con la situación de esta empresa LATAM, que se va del país, a ver cómo el gobierno aprovecha esta oportunidad. También estamos viendo últimamente cómo separa las zonas que han ocupado en las islas en el Atlántico Sur en dos territorios. La gobernación de Malvinas, con su propia bandera, con su propio gobernador, y los territorios de Isla de Georgia del Sur y Sandwich del Sur, que también tienen su representante de la corona con su bandera propia. Incluso últimamente han terminado la ampliación de uno de los muelles en las Islas Georgias en la estación de investigación de King Edward Point. O sea, ahí vemos una política constante, mientras nosotros los argentinos, que es un tema que nosotros venimos planteando, la contradicción que tenemos de dos proyectos en pugna en la Argentina, que de nuestro punto de vista son antagónicos, un proyecto nacional y popular, sintetizado en las tres banderas históricas de justicia social, independencia económica y soberanía política, y el otro proyecto de la dependencia de colonias llevado adelante por el liberalismo argentino, el establishment de la oligarquía. Y que esto hace que no haya una política constante. Llega un gobierno popular, avanzamos, llegan los liberales, retrocedemos. Y esto nos plantea como un país sin constancia, un país poco serio. Ahora nos encontramos con este gobierno nacional y popular, que sí ha retomado esas banderas, y hoy vemos que a pesar de la pandemia ha tomado iniciativas que las podemos sintetizar rápidamente, en que el Ejecutivo acaba de enviar 3 proyectos de ley. Uno es la delineación de la plataforma continental, que es reconocida por las Naciones Unidas, la actualización de las penas por la pesca ilegal que hacen empresas en el espacio arrebatado por los británicos, y la conformación de un Consejo Asesor Permanente, muy importante, donde además de que participa el presidente, el canciller, el secretario de Islas Malvinas, participan integrantes del Congreso de la Nación, hay un excombatiente, el gobernador de Tierra del Fuego, y académicos y científicos. También se ha presentado un proyecto de creación de una comisión bicameral especial sobre la situación de Malvinas. Ya la Cancillería planteó la denuncia de la existencia de este enclave colonial en América del Sur, el rechazo a la presencia de las fuerzas militares extrarregionales, plantear nuevamente la recuperación de esta zona como una zona de paz y la no presencia de armas de destrucción masiva. También esta Cancillería de este gobierno ha planteado una fuerte autocrítica de la política anterior del gobierno de Macri y el acuerdo de Farador y Duncan. También ha planteado la necesidad de mayores sanciones económicas a Gran Bretaña, también la necesidad de aumentar las restricciones a los países de América sobre el comercio inglés en nuestras aguas, y también ha definido
acrecentar el apoyo en la Asamblea General de las Naciones Unidas para retomar las negociaciones desde una posición de fortaleza. Malvinas ha definido la prioridad en la relación con los británicos, porque no es cuestión de quien ellos ocupan ilegalmente nuestro territorio, explotan nuestras riquezas. Por otro lado, son la nación más favorecida en comercio exterior y todos los negocios siguen tal cual, como si no pasara nada. Por otro lado, también se ha manifestado la Secretaría de Malvinas de acompañar la decisión política diplomática con la reconstrucción de una marina mercante, la industria naval, y retomar el proyecto estratégico Pampa Azul, que lo tenemos graficado acá a la izquierda, donde se habían definido 6 grandes zonas para tener presencia a través de nuestros científicos, embarcaciones con tecnología de última generación, y que rápidamente está previsto retomar para tener presencia en este gran espacio nuestro. Y también se ha resuelto aplicar multas más duras para los buques que están pescando en la zona usurpada, enviar a juicio a los buques y a las empresas petroleras que explotan en nuestra área de Malvinas, ocupada por los británicos, y se plantea todo esto como una verdadera política de Estado, que trascienda a los gobiernos. Pero así como venimos planteando que acá hay contradicciones antagónicas, la semana pasada la oposición, el partido de Cambiemos, los radicales y los del PRO, se han manifestado públicamente en contra de esta política de confrontar con los británicos, planteando el diálogo y reivindicando la política de entrega que ha llevado el gobierno anterior con respecto a estos espacios. Entonces, tenemos que ver que no es cuestión de que vuelvan los liberales y todo lo que avanzamos retrocedemos, que es la gran tragedia argentina como nación. Entonces, a partir de esto y de lo que manifesté al principio, la Fundación FIP, que los agrupamientos sanmartinianos, planteamos la organización de los sectores del campo popular para estar presentes en estos espacios, no solo a partir de la concientización, sino a través de la organización, así como ha hecho, como manifesté el movimiento obrero, las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, ¿no? Organizar el gran movimiento del campo popular de defensa de nuestra soberanía territorial. Nosotros teníamos planteado ya este año, que lo hemos tenido que postergar a partir de la cuarentena por el problema de la pandemia, empezar a estar presentes en el gran espacio también, no solo nacional, sino latinoamericano. Por un lado, en la hidrovía latinoamericana, que como sabemos, une las 3 cuencas del Plata, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Orinoco. Ahí ya teníamos, junto con un capitán, Enrique Celesia, que está preparando la primera embarcación apta para recorrer esta hidrovía desde Buenos Aires a Venezuela. Por otro lado, también vimos la necesidad de estar presentes en lo que es el Río de la Plata, que muy bien describió el rol del Canal de Magdalena y el rol estratégico que cumple este espacio en la defensa y en manejar la continuidad de todo nuestro litoral marítimo con el litoral fluvial. Por otro lado, también nuestra presencia en el Atlántico Sur, incluso como sector del campo popular, más allá de la organización y la política que lleve el gobierno nacional en la Antártida. Es así que para nosotros en esta zona estratégica, que es la Cuenca del Plata, empezamos a planificar una próxima marcha, una próxima travesía náutica que va a salir desde el puerto de La Plata, ya con embarcaciones que vienen más del interior, con naves y veleros oceánicos, que va a recorrer la traza del canal de Magdalena hasta la boya kilómetro 196 que se ve ahí en el mapa dibujado, que esta boya la vamos a instalar simbólicamente porque significa la soberanía nuestra del Río de la Plata, que este canal de Magdalena nos permite la entrada y salida sin tener que pasar por el canal de acceso al puerto de Montevideo que controlan las 4 grandes multinacionales, Dreyfus, Canjil y Bunge.
Entonces, para nosotros, no solo, como muy bien planteó el almirante, el ingeniero Tetamanti, nosotros queremos estar en el terreno. Por eso, con los sectores populares, vamos a iniciar esta travesía náutica, apenas superemos entonces la situación de la pandemia, pero también va a estar acompañada por una caravana vehicular que sale del puerto de La Plata, que va a pasar por la base aeronaval de Punta Indio, porque la base aeronaval de Punta Indio, cuando fue diagramada, instalada, era para garantizar la seguridad de esta vía de acceso y salida, donde pasa el 90% del comercio de nuestra patria. Y luego esta caravana va a continuar hasta Punta Piedras, que ahí hay un faro frente a la boya 196, donde vamos a realizar un acto y reivindicar a los compañeros y a aquellos patriotas que cayeron en la vuelta de obligado defendiendo la soberanía del Paraná y del Río de la Plata. Una vez más, en los hechos, con presencia, vamos a estar presentes en este espacio. Yendo al Atlántico Sur, aquí en esta imagen en el mapa vemos el recorrido, ya en una charla anterior comentado, que es el recorrido que hemos hecho con el velero Las Sanmartinianas de Posadas a Buenos Aires, y de Buenos Aires hemos ido hasta el puerto de Ushuaia, 2014, 2015, ¿no? Hemos tocado el puerto de Mar del Plata, el puerto de Quequén en Necochea, Puerto Rosales, en Bahía Blanca, San Blas, el puerto de San Antonio Oeste en Río Negro, Puerto Madryn, Rawson, Camarones, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Río Gallegos, Isla de los Estados, Ushuaia, y luego la nave tocó Malvinas y Malvinas, Puerto Deseado. Con esto, que fue una travesía con los sectores populares, un viaje, yo diría, histórico, porque después de muchos años llegaban sectores populares navegando por sus propios medios estas ciudades litoraleñas de nuestro mar. También ahí vemos, en la foto a la derecha, cuando con los militantes, organismos de derechos humanos, trabajadores de los movimientos sociales embarcados, llegamos a la base naval de Puerto Belgrano. Ahí en la foto vemos al almirante Bassi y al contraalmirante en ese momento, Guillermo Tomé, cuando estaba en actividad. Y en la foto de abajo vemos también, porque en este viaje hemos recibido el apoyo no solo de los intendentes, de gobernadores, de diputados a estas travesías, sino también, más del apoyo de la Armada, el apoyo de la Prefectura Naval. O sea que vemos y tenemos ya la experiencia de la presencia y de estar navegando, generando conciencia en estos espacios. Es así que en el plan 2020-2021, los agrupamientos sanmartinianos estamos ya planificando la coordinación con el gobierno nacional, provinciales y municipales, el apoyo a las travesías náuticas en este espacio. Por eso impulsamos una flota de veleros oceánicos. Nosotros ya contaríamos con 2 veleros oceánicos. Uno, el Don Vito, velero oceánico que ha recorrido el mundo, con su capitán Enrique Celesia. El barco el Paturuzú, del compañero también capitán de los sanmartinianos Manuel Benzi. La idea es acrecentar y contar con más veleros oceánicos. Hemos desarrollado filiales a lo largo de nuestra costa marítima. Hemos visto la necesidad de, ante la falta de infraestructura para poder viajar hacia el sur, de armar los amarraderos o construir los amarraderos flotantes. Nosotros hemos visto que las diferencias de marea en 24 horas en nuestro Mar del Sur son de 12 a 14 metros, y los veleros y estas embarcaciones no pueden amarrar en estructuras fijas, por eso necesitamos construcción de muelles flotantes o de boyas, que en un peso muerto suben y bajan con la marea para poder ahí amarrar a nuestras embarcaciones, como también en estas filiales y delegaciones a lo largo de la costa construir una logística de abastecimiento. Nosotros, cuando hemos estado en el sur, Puerto Madryn, en Puerto Deseado, Río Gallegos, no hay abastecimiento, no tenemos velas, no tenemos dónde repararlas, no tenemos cadenas. Ahí las cadenas para las anclas son de 60 metros de largo, no hay cadena, no hay insumos. Así que todo esto, desde el campo popular,
vamos a ir proveyendo, desarrollando esta logística para poder garantizar estas navegaciones del campo popular, como así también la creación de escuelas náuticas. Ya estamos articulando con algunas, ya en San Isidro estamos viendo, en el puerto de San Isidro, prontamente que ya hemos instalado una filial, contar con una escuela náutica para los distintos niveles, ¿no? De timoneles, de patrones y de pilotos, sobre todo fogueados en nuestro bravo Atlántico Sur. La idea también es realizar navegaciones hasta la zona y el límite de la zona económica exclusiva, incluso los límites de la plataforma continental. También estas navegaciones cumplen el rol no solo de formar a nuestros marinos y de generar conciencia, sino, como decimos, que la presencia es reafirmación de soberanía en estos espacios. Hacer navegaciones de observación, navegaciones de control, de investigaciones científicas y de control ambiental en estas zonas, y también la instalación y manejo de observaciones, de observatorios insulares, como queremos colocar uno con la Universidad de Tierra del Fuego en Isla de los Estados. En su momento estuvimos reunidos con el Servicio Meteorológico Nacional, que dependía del Ministerio de Defensa, que depende del Ministerio de Defensa, para, ante la necesidad de este servicio de colocar instrumental en distintos lugares difícil de acceso, incluso insulares, para llevar adelante lo que es el mantenimiento. Hay que tener en cuenta que estas naves de 15, de 20, 25 metros son naves que son muy económicas y que navegan, son motoveleros a vela, y no es lo mismo mover un patrullero oceánico de prefectura o de la Armada con respecto a los costos. También planteamos el impulso a la instalación de plataformas flotantes o asentadas en nuestro lecho marino. Nosotros venimos trabajando esto en el área de asuntos estratégicos, también sabemos de algunos trabajos de la Armada Argentina, para colocar 2-3 naves, 2-3 plataformas offshore en los límites de la zona económica exclusiva. Ahí tenemos poca profundidad, y el caso más llamativo que ahora vamos a ver es en el Banco de Woodward. Dentro de este proyecto de generar esta flota del campo popular de veleros oceánicos que recorran nuestros espacios, hemos tenido la experiencia también de la sanmartiniana, que cuando estuvo cerca de la zona de exclusión impuesta por los británicos, tuvieron que mover sus aviones de combate, que les molestábamos, un grupo de militantes, investigadores navegando en un barco inofensivo a vela, evidentemente ellos los preocupa enormemente. Como decimos, esto muestra la voluntad del pueblo argentino de estar presentes y más allá del gobierno y de los estados, de defender en forma pacífica pero con determinación nuestra soberanía. Aquí en esta otra figura vemos la posición de Isla de los Estados, en su extremo oeste, donde está marcado, es la intención de colocar una estación científica junto con la universidad, y luego a la derecha vemos lo que es el Banco de Woodward, y también a estudiar una posibilidad de una estación científica. Como sabemos, en este banco existen 50 metros de profundidad, que es una zona que ha sido declarada reserva, muy, muy importante. Acá tenemos, ya para ir terminando, lo que es la Isla de los Estados, que es una reserva provincial, y acá vemos en este sector, que es un puesto de la Armada, se encuentra ahí en un fiordo, en Puerto Parry. Eso es un oficial con 3 suboficiales, pero evidentemente es para garantizar una presencia, pero no tiene una capacidad de observación. La idea es, en la otra punta hacia el este, frente al faro del fin del mundo, instalar una estación científica que a su vez también sirve de observación. Aquí vemos, entre Malvinas y los Estados, lo que es el Banco de Woodward. Namuncurá es esta reserva, como dije, 50 metros de profundidad, que es necesario tener una presencia permanente. Así que esta es la política que nosotros estamos impulsando, llevando adelante. Aquí estamos en
el astillero Corserena en Puerto Deseado, con el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, el ingeniero Castellucci. Atrás está el casco de la Sanmartiniana, ya listo. Lo que le falta a esta embarcación es volver a rearmarla. Ya los equipos, el motor ya está listo, así que una vez terminada la cuarentena nos pondremos nuevamente en movimiento. Y aquí, para terminar, tenemos esta visión de la Antártida del Polo Sur, y aquí se ve que la importancia que tiene América del Sur y Ushuaia, que es lo más cercano al sector, a la península antártica y al continente antártico. Entonces, para ya terminar, quiero manifestar esto que dije al principio, ¿no? La necesidad de los sectores del campo popular de organizarse para la defensa de nuestra soberanía. Este es el desafío, y apoyar a todas aquellas políticas que defienden esta dirección de la defensa de nuestra soberanía, porque sin soberanía no hay nación. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle por su exposición. Después quiero compartir con usted, antes de pasar al próximo orador, ya que usted hizo el anuncio de nuestra próxima marcha y de nuestra próxima acción como FIPCA y agrupamientos sanmartinianos, quería mencionar que cada una de nuestras marchas implica un gran trabajo de articulación con organizaciones sociales, sindicales, políticas, universitarias, todo el campo popular en general. Así que nosotros ya vamos a iniciar ese trabajo de articulación con las organizaciones para la próxima marcha que usted anunció. Además, implica un gran trabajo de organización y logística, que implica para todos nosotros, como ya sabemos y hemos experimentado en cada marcha, una necesidad de recursos a implementar en cada una de nuestras marchas. Así que quería mencionarlo con usted, no sé si usted quiere agregar algo al respecto, antes de pasar al próximo orador. ¿Le parece? No, para hacer la historia, compañeros y compañeras. Adelante, por el problema de los tiempos. Bueno, quiero responderle a un par de compañeros y compañeras que nos han dejado mensaje en el chat sobre el material de la charla de hoy. Si no lo han recibido, porque no les llegó por mail, en todo caso vuelvan a enviarnos un mail para que nosotros se lo podamos hacer llegar. Bueno, ahora el turno de nuestro próximo orador es el compañero Gustavo Koenig, que pertenece al área de Recursos Nacionales y Medio Ambiente de FIPCA, así que le queremos dar la bienvenida y darle la palabra para que haga su exposición. Buenas tardes, Gustavo. ¿Nos estás escuchando? Te van a habilitar el micrófono, porque figura que no lo tenés habilitado. Fíjate en tu computadora si podés. Esperamos a que se te habilite el micrófono, Gustavo, porque figura que está silenciado. Dice que está habilitado. ¿Está habilitado? Ahora ahí? sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, ¿cómo les va? Saludo para todos los que están mirando esta conferencia. Bueno, en principio, la charla que voy a dar yo sobre el tema de zonas enteras, recursos naturales y soberanía, va a tener una orientación un poco pesada porque es sobre cuestiones de la evolución legal de las zonas de frontera, aunque deberíamos decir la involución legal, pero tiene esa cosa pesada de hablar sobre las leyes, que por ahí es un poco densa. La idea es tomar en cuenta que siempre que hablamos y leemos los artículos de una ley, se expresan pensamientos ideológicos, se expresan ideologías. Y ya que estamos tan necesitados de que el campo
Nacional y Popular tome las banderas de la soberanía para llevar adelante la defensa de los recursos naturales, la defensa del Atlántico Sur, la defensa del hidrógeno, estaríamos empezando a tomar noción de que hay un problema de formación doctrinario, que es lo que lleva a consecuencia que tengamos que solicitar a la instancia popular que tome en cuenta estos temas. En principio me parece que el diagnóstico general para esta situación que vimos todos que tiene que ver con la salud es que la República Argentina está enferma, está profundamente enferma y que lo que estamos haciendo hace tomar en cuenta los síntomas, ¿no? O sea, tenemos un problema en la Patagonia con un magnate inglés que se ha adueñado de una gran... Hola. Bueno, eh, hacia la frontera y Joel Lewis tiene cooptado el lago Escondido y todo el territorio que lo circunda a menos de 8 o 9 kilómetros de la frontera con Chile. Así que este es un tema que nosotros estamos denunciando, esperamos que rápidamente se tomen cartas en el asunto, esperamos que Gustavo Koenig amplíe sobre estos peligros a lo que nos exponemos como patria. Lo tenemos a Javier Urien en línea, no sé si querés aportar algo, Javi, al respecto, mientras recuperamos la exposición de Gustavo Koenig. ¿Qué tal, André? ¿Qué tal, buenos compañeras y compañeros? El agrado de comunicarme con ustedes, de poder verlos, de poder escucharlos en los comentarios. Quería avisarle a la audiencia que ahora estamos solucionando las cuestiones técnicas con Gustavo para que pueda retomar. No sé si está Pablo Conde del otro lado. También lo que podemos hacer es que podríamos Pablo, avanzar así que, bueno, ahí lo tenemos a Pablo. Buenas noches, Hola, Pablo. ¿se escucha? Se escucha perfecto. Sí, perfecto. Los dejo con Andrea, así continuamos con la exposición. Muchas gracias. Dale. Hola, bueno. Buenas noches, Pablo Conde, compañero, excombatiente de Malvinas e integrante de Grupo por la Soberanía. Buenas tardes, y te dejamos a vos con tu exposición. Bueno, adelante. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Yo como integrante del Grupo GPS, somos veteranos de guerra, y además de haber participado en la guerra, que es importante haber puesto, digamos, la presencia y el cuerpo, para nosotros, los integrantes del grupo, es muy importante, digamos, seguir una línea política y defensa de la soberanía. En principio, todas las reivindicaciones para que los veteranos de guerra tengan una vida decente, digamos, es un principio, digamos, siempre a solucionar, pero vemos que nos tenemos que proyectar como veteranos de guerra hacia la defensa dentro del campo popular, como bien dijo Urien, la defensa de los recursos, ¿no?
porque esos recursos son los que nos van a permitir, en este caso, los recursos pesqueros, permitir tener una vida para todo el pueblo argentino digna. Eso es nuestro principal propósito dentro de lo que es la agrupación GPS. Bueno, yo voy a tomar un artículo de un compañero, se llama Lautaro de Zeta, que es un estudiante de Relaciones Públicas de la Universidad de Lanús. Él lo titula como La invasión del mar. Y me parece importante también vincularlo a lo que hablaba Urien sobre de qué forma el Imperio Británico, y lo llamo imperio porque no porque sí, sino porque tiene una estrategia a nivel de todos los años de ir conquistando territorio, ¿no? Un imperio, digamos, se destaca por eso, por la conquista del territorio y de los recursos, hombres y recursos, directamente para una cuestión propia, ¿no? Entonces, me parece destacar que el imperio tiene ese propósito, arrebatarle a los países, los llamados tercer mundo o africanos, sacarle los recursos. O sea, por eso lo subrayo. Nosotros decimos que en la década del 80 fue una década después de la Guerra de Malvinas, donde la defensa del territorio de parte de los recursos no fueron, digamos, bien establecidas, ¿no? Sabemos que los recursos pesqueros para la isla es aproximadamente del 50 al 60% del PBI. Esos recursos se consiguieron a través de una política persistente. A partir del 83, después de la guerra, lo que intentaron hacer los habitantes de la isla, y a través de empresas pesqueras, es de avalar la conquista del suelo del mar, y en ese momento los intereses británicos se interesaban por instalar una base militar. O sea, ese era el propósito inmediato. Esa base militar en la cual tenía 150 millas marinas, en la cual habían propuesto tener como defensa la base militar. Esas circunstancias en las cuales declaraban los miembros de la región de Malvinas no eran satisfechas. Sabemos que las empresas como la Falcon Island Energy, ya de la década del 68, tienen una intensa actividad en los acuerdos que se estaban intentando establecer entre lo que era Argentina con el Reino Unido. O sea que ellos tienen una persistente acción para que las dos naciones no se pongan de acuerdo. Eso ya en la década del 68 ya establecían que ese tipo de negociaciones no lleven al buen puerto. Después, en el año 80, a partir del año 84, 85, lo que intentan hacer a través de un comité de islas del Reino Unido, llamada USFIC, el Imperio Británico constituye grupos británicos con intereses de pesca. La idea de poner conservacionistas de las islas, y utilizan este grupo de presión intentando instalar la idea de que se debería de preservar los recursos marítimos, y con esta idea de peligro y de protección de la zona. Lo que intentan hacer con esto, a partir de esto, es de dar las licencias a través de la Thatcher, crean una zona de conservación y de manejo provisional de las islas. Son 150 millas náuticas
de zonas de concentración. Este antecedente de crear este comité de conservación, lo que intentan ellos es, a partir de las negociaciones que se establecen en la década del 90, ya tener una preservación de zonas de seguridad. Entonces, ahí lo que vemos es que esta política de persistir crean un antecedente en la cual es un mínimo de negociación en los cuales siempre van avanzando. O sea que no es solamente un éxito económico lo que logran, sino también es una reivindicación de un área soberana, que ellos creen que es soberana, ¿no? Acá, esto es persistentemente, digamos, logran establecer espacios con una penetración en donde las empresas, digamos, de pesca, tienen intereses en lo que es en los frutos de que sacan del mar. Bueno, esta vocación que nosotros la llamamos imperialista está constituida por la Gran Bretaña haciendo lobby y el gobierno de las islas. Esto es lo que nosotros llamamos una política donde siempre están ocupando los espacios. Me parece importante esto de que hablan de los movimientos sanmartinianos y de FITCA, es donde uno, digamos, uno tiene que hacer presencia en los lugares para poder defenderlo. Bueno, esto es, digamos, lo que yo quiero dar un mensaje en el cual nosotros como nación y como país tenemos que persistir en una política y de intereses bien precisos. No, o sea, no se defiende el territorio a partir de consignas, sino donde se pueden incorporar no solamente los movimientos populares, sino empresas pesqueras donde tengan un interés preciso en lo que son la obtención de los recursos. Si bien tenemos una ley en donde se establece que todas las disposiciones legales de pescas y demás, y de control del territorio, me parece que nosotros tenemos que también esos recursos que tenemos, establecerlo en el cual vayan a lo que son establecimientos, la creación de establecimientos educativos y todo lo que sea obra pública. Eso me parece que es importante dejar establecido que los intereses y todos los recursos que se saquen, que se puedan concretar en obra pública, ya que los intereses populares tienen que ver de qué manera se utilizan esos recursos. Bueno, esa es, digamos, la idea de la charla, que nosotros como veteranos de guerra vemos que queremos tener una participación activa, ya que pusimos el cuerpo y eso demuestra que el interés nacional y de todos los compañeros que lamentablemente quedaron en la isla y demás, queremos que la administración de los recursos sean utilizadas, digamos, a fin de tener un bienestar para toda la población del país. No sé si quieren preguntar algo. Hola. Hola, Pablo. En primer lugar, quiero decir gloria y honor a todos los compañeros excombatientes de Malvinas
que han dado la batalla no solo en las islas, sino algunos desde el continente, los compañeros del crucero General Belgrano. Compartimos con vos sobre la explotación de recursos desde la mirada de patria y soberanía, o sea, siempre la soberanía es nuestra, es de la patria, para bien o para mal, las decisiones las tenemos que tomar nosotros como pueblo soberano, así que esa es la batalla que estamos dando ante el imperialismo. Así que muchísimas gracias por tu exposición. Quedas al final para las preguntas de los compañeros y creo que hemos recuperado la conexión con Gustavo para que pueda retomar su exposición. Disculpen que acelere, pero para poder aprovechar bien el tiempo, ya que la Universidad Nacional también tiene un tiempo de exposición. Así que buenas tardes. Te recuperamos, Gustavo Koenig, del área de IPCA. Te dejamos con tu exposición ya mismo. Bueno, ¿se escucha bien? Yo te estoy escuchando bien. Bueno, perfecto. Así que, bueno, retomar. Retomo un poco la exposición, lo que decía eso, voy a hablar sobre el tema de la ley de fronteras. Estamos con las diapositivas. ¿Se escucha? Bueno, de fronteras. Lo que quería ejemplificar con la ley de fronteras es que a partir de la ley de 1944 de Farrell y Perón se establecen 50 kilómetros desde el límite base, la línea base marítima, y 150 kilómetros desde los límites territoriales. Esta ley que define las fronteras nacionales ha ido modificándose y en esa modificación lo que podemos ver es una transformación en términos ideológicos de la conceptualización de la defensa nacional. Es decir, si las fronteras dejan de depender de la defensa nacional, de un criterio de defensa nacional, y pasan a depender de otro criterio como el de desarrollo, el criterio de seguridad. Vamos a la siguiente placa. Pasamos a la siguiente. Esas son las límites, los 150 kilómetros desde el límite territorial, los 50 kilómetros del límite marítimo. Vamos a la siguiente. Cuando el justicialismo define las leyes de frontera, define en el artículo 4 del artículo 9 que la radicación de emprendimientos, de inversiones en esas zonas de frontera solamente puede ser autorizado por el Consejo de Defensa Nacional a través de la Comisión Nacional de Seguridad de Frontera. Y el Poder Ejecutivo podía tener la autorización de expropiar cualquier emprendimiento que considerase, quedémonos ahí, Javi, cualquier emprendimiento que podía lesionar la defensa nacional, que sea un emprendimiento ubicado en zonas de frontera.
esto era bajo una perspectiva de la soberanía nacional y la importancia que se le daba a que no puede haber inversiones ni emprendimientos extranjeros que estén ubicados justamente en una zona de seguridad nacional. El Consejo Nacional de Defensa, que era el que regulaba las zonas de frontera, no autorizaba a empresas extranjeras a instalarse en las zonas de frontera porque consideraba la zona de frontera de utilidad pública, algo parecido a lo que está pasando hoy con Vicentín. Las fronteras son de utilidad pública porque son objeto estratégico para la defensa nacional. No hay nada más estratégico para la defensa nacional que una frontera. La palabra expropiación, que hoy en día la estamos escuchando tan seguido, la argumentación que se da para justificar una expropiación necesariamente se tiene que limitar a cuestiones de índole económico, como pasa con Vicentín y la deuda que ha generado esa exportadora de granos. La expropiación, haciendo mención al interés nacional y al interés de la defensa nacional. Vuelvo a repetir, tengamos en cuenta la expresión de ideas que hay en cada una de la evolución de la frontera. Fines militares, las zonas de frontera se definen el límite de nuestra nación. Por lo tanto, había fines militares en la zona de frontera. La finalidad del cuidado de esos territorios que bordean al territorio nacional no era una finalidad económica desde la perspectiva a la siguiente, Javi. Lo que vamos a ir viendo es cómo este concepto de ley de frontera se va a ir modificando en relación al concepto de desarrollo. Aproximadamente a partir de 1961, con lo que se conoce como la Alianza para el Progreso, Kennedy, la inmensa cantidad de inversiones y de dinero, de dólares que Estados Unidos ofrecía muy graciosamente a los países de América Latina para endeudarlos y también a través de inversiones en el marco de ese contexto de la Alianza para el Progreso. Casualmente se modifica la ley de zonas de frontera y empieza a aparecer vinculada a las zonas de desarrollo. Es decir, en el contexto de Frondizi y Ferio, lo que conocemos como el desarrollismo, que es justamente la trama intelectual e ideológica se pretende transformar el peronismo en un movimiento que solamente pide inversión extranjera, lo que sucede es que la inversión extranjera empieza a habilitarse para la zona de frontera. Entonces, desde el 61 con Frondizi y Frigerio, hasta el 70 con Onganía y más, las zonas de frontera se las empieza a confundir
con el concepto de zonas de frontera para el desarrollo. ¿Se escucha bien hasta acá? Bien. Hola. La zona Gustavo, de frontera para el ¿se desarrollo escucha? no es lo mismo que el concepto de Gustavo. zona de defensa nacional, porque la zona de frontera para el desarrollo empieza, a un lado de su ley, la inversión privada y la inversión extranjera. Ahí tenemos la placa, 1961, desarrollismo, alemán, Frondi, Consejo Nacional de Desarrollo. Si antes era el Consejo Nacional de Defensa, el que velaba por las fronteras, ahora es la Comisión Nacional de Desarrollo. Recuerden bien este concepto, desarrollo, porque se intenta pero bueno, estas son las dificultades técnicas que a veces tenemos en esta nueva modalidad que estamos adoptando muchos compañeros, que es de la de comunicarnos virtualmente y expresarnos virtualmente. Ya que estamos todos en pantalla, nosotros tenemos muchas preguntas que hicieron los compañeros. Si a ustedes les parece, vamos a pasar a enunciarlas por el tema de los tiempos también que estamos teniendo. La primera pregunta la realiza Juan Calvo. La pregunta es para el almirante Tomé. Y dice, se supo por medios de prensa de una supuesta nota de queja diplomática por parte de Chile por la aprobación de la plataforma continental por la CONVEMAR. ¿Qué opinión le merece, almirante o Julio? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Bueno, sí, perfecto. En realidad lo que hay que tener en cuenta es que cuando la Argentina presentó la delimitación de su plataforma, de la ampliación de su plataforma continental en Naciones Unidas solamente aprobó un espacio comprendido entre la línea divisoria por el Tratado del Río de la Plata, que va desde la boca de entrada al Río de la Plata hasta más o menos la península Valdés. Y un pequeño espacio comprendido al sur que tiene que ver con una parte que no entra en conflicto con Gran Bretaña. El resto de los espacios correspondientes a la plataforma Naciones Unidas no lo iba a convalidar porque para Naciones Unidas es una zona que se encuentra en conflicto, ¿sí? Ahora bien, nuestro mapa, en realidad, advierte que nosotros hacemos la incorporación de la plataforma que corresponde a toda la delimitación dentro de lo que es la zona Malvinas y Georgias, y también el mapa muestra la correspondiente a la plataforma de la península antártica. Obviamente es un terreno que está compartido en el reclamo territorial con la República de Chile, con lo cual era lógico que hiciera una presentación diplomática, pero no va más allá de eso. Eso no interfiere en lo más mínimo en lo que es nuestro convencimiento sobre cuáles son nuestros espacios, que obviamente estarán en disputa. Es decir, el espacio antártico está reclamado por 3 países, Gran Bretaña, Argentina y Chile. Nuestra compañera Mariana Corral traslada una pregunta. Dice, ¿cuál es nuestra capacidad naval actual? ¿Cuánta y qué tipo de presencia tenemos en nuestro mar hoy? El actual gobierno, ¿qué políticas ha planificado para garantizar la soberanía en el Atlántico Sur? ¿A mí?
Bueno, sigo. Creo que no hay problema. Obviamente que las capacidades navales están muy limitadas. Pero yo quiero hacer es decir, me parece que la estrategia no pasa exclusivamente por el desarrollo de capacidades navales para el ejercicio del control y la seguridad en el Atlántico Sur. Me parece que lo importante es diagramar una estrategia a nivel nacional que promueva el desarrollo y el uso del mar en beneficio de la Argentina. La seguridad va a ser consecuencia de eso. Entonces, me parece que la mayor preocupación que tenemos que tener no tiene que estar destinada, obviamente que es importante desarrollar las capacidades navales que nos permitan ejercer el adecuado control de los espacios marítimos por la problemática que existe con el tema de la pesca furtiva y obviamente la presencia de un actor extrarregional como son los británicos en el Atlántico Sur. Pero la estrategia tiene que pasar fundamentalmente por hacer uso del mar, desarrollar todas nuestras capacidades a partir del desarrollo de ciencia y tecnología que nos permitan hacernos de nuestros recursos y a partir de ahí la consecuencia natural será el desarrollo de las capacidades necesarias para poder darle seguridad y controlar todo ese desarrollo. Yo quiero agregar a la respuesta, ustedes en la década del 90 se acuerdan que teníamos nosotros la empresa Elma, o sea, una empresa nacional que desgraciadamente la fueron privatizando y sacando, o sea, la presencia marítima en lo que es la explotación de recursos naturales en la zona de frontera, con intereses precisos, eso me parece que es la mejor forma de defender la soberanía. A partir de que nosotros podamos sacar recursos, o sea, lo que es la zona de seguridad me parece que es complementaria la seguridad de tener, pero si nosotros no tenemos actividades de explotación genuinas, empresas y demás, o sea, va a ser muy difícil la ocupación del territorio, en este caso del mar, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Nuestro compañero Gustavo Pérez consulta cuáles son los organismos internacionales en los cuales se generan las normas del derecho marítimo y en los cuales Argentina plantea o plantearía sus reclamos jurisdiccionales. Bueno, acá hay que separar dos cosas. Sí, la CONVEMAR nace de la necesidad de la ejecución de 3 conferencias a nivel Naciones Unidas, que da por resultado esta Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y la creación de un tribunal del mar que tiene sede en Hamburgo. ¿Ok? Ahora, determinados reclamos sobre espacios marítimos se hacen en el Tribunal del Mar, ¿correcto? Cuando hay alguna litigiosidad correspondiente a alguna cuestión que está directamente relacionada con la CONVEMAR, pero no es el tema que nos relaciona en nuestro conflicto con Gran Bretaña. Ahí el conflicto está directamente presentado en Naciones Unidas, porque tiene otro tipo de características. No sé si he contestado la pregunta. Compañeros, estamos llegando al límite de tiempo, así que en todo caso a todos los compañeros que están en la plataforma los invito a revisar el cronograma en la página de FIPCA La Sanmartiniana para la próxima charla y les voy a dejar la palabra a ustedes, compañeros, para que cada uno cierre con alguna reflexión con respecto a la charla que dimos hoy y con esto nos despedimos agradeciendo nuevamente a la compañera Gabriela, técnica de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a los compañeros del Frente Vicente Pueblo López y a los compañeros de FIPCA y los agrupamientos sanmartinianos que siempre están presentes y son los organizadores de estos encuentros de formación. Así que le dejo la palabra, no sé quién quiere empezar, para ir cerrando. No, yo simplemente me parece que Julio es el hombre indicado para cerrar. No me gusta que queden dudas o que queden preguntas en el aire, así que a través de Javier o
o de alguna forma que encuentren adecuada, me pueden enviar las preguntas que han hecho desde la plataforma, que sin ningún tipo de problema sería un placer poder contestárselas, sobre todo cuando hay intereses en estos temas. Me parece que, Julio, estás en condiciones. Bueno, yo creo que lo más importante para nosotros es que tenemos que tener una conciencia fluvial y sobre todo marítima, que eso es lo que busca Gran Bretaña, de que no tengamos una conciencia. Somos un país fundamentalmente por el gran litoral de más de 6.000 kilómetros de costa, un país marítimo, y es necesario generar esta conciencia y ocupar estos espacios. Por eso el gran desafío es, con iniciativa, como venimos promoviendo, no es solo dejar que esto sea una decisión del gobierno, el cual con estos gobiernos populares nosotros apoyamos, sino que el campo popular tiene que tomar la iniciativa, como han hecho otros movimientos sociales en otras áreas, para estar presente, para generar conciencia, y en términos militares, como se dice, la infantería es la reina de las batallas, porque uno puede tener poder aéreo, pero hay que ocupar el territorio. Entonces, con esto demostramos también, en términos también militares, como siempre decimos, para derrotar a un pueblo hay que derrotar su voluntad de lucha. Y nosotros, con este ejemplo, como lo que llevan adelante los excombatientes, demostramos la voluntad del pueblo argentino desde los sectores populares de defender nuestra soberanía. Ese es el gran desafío. No sé si esto nos va a llevar tiempo, pero la idea es ser persistentes, como estamos llevando adelante estas políticas. Así que un agradecimiento a todos, un reconocimiento a los excombatientes y todos aquellos militantes populares. Hoy quiero recordar al Nono Frondizi, que nos dejó hace 2 años, que fue uno de los impulsores de estos movimientos, de los agrupamientos sanmartinianos. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y vamos para adelante. Gracias. Vamos a dejar para los compañeros que estaban escuchando en vivo el mail de fipcatravesía@gmail.com para que nos traslade las preguntas a ese mail y nosotros se las hacemos llegar para que usted pueda responder. Me sumo al recuerdo del Nono Frondizi, todos los compañeros de AT Capital y de la CTA y de la agrupación Envar el Qadri, lo estamos recordando a 2 años de su desaparición física, y muchos de los que estamos participando en los agrupamientos sanmartinianos tenemos que ver con el Nono Frondizi, porque él fue el que nos impulsó a tener presencia en el territorio a través de las acciones de FIPCA. Les quiero agradecer a todos, vuelvo a agradecer a Gabriela, a los técnicos, repito el mail, fipcatravesía@gmail. Y bueno, buenas noches, compañeros y compañeras, muchas gracias, Pablo Conde, Julio Urien, Almirante Tomé, y a todos los que participaron en el ciclo. Nos vemos el martes que viene en la próxima charla, el 6º encuentro. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.